Un breve resumen del ensayo académico, La estética del fragmento en la memoria de la diáspora sefardí, escrito por Celia Mabel Burgos Acosta. Presentación por Icen. Introducción. La historia del pueblo judío peninsular es un relato de persecución y resistencia cultural. Desde las conversiones forzadas y expulsiones en los territorios hispánicos, como el decreto de 1492, hasta la marginación de sus productos culturales, este pueblo ha enfrentado intentos sistemáticos de borramiento identitario. Esto afectó no solo a los exiliados, sino también a los habitantes de la península, silenciando su memoria colectiva. Tres autores judeoconversos son ejemplos de resistencia cultural a través de la escritura: Elomo Imberga, autor de La vara de Yehuda, 1550, Menasse ben Israel, con Esperanza de Israel, 1650, e Isaac Cardoso, creador de Las excelencias de los hebreos, 1679. Estos textos evidencian un modo converso de escritura que articula una narrativa compleja sobre el pasado, el presente y la memoria colectiva. Imberga, probablemente nacido en Sevilla, recopiló historias de persecuciones judías. Menasse, nacido como cristiano en Lisboa, destacó como diplomático y erudito, abogando por el reasentamiento judío en Inglaterra, mientras que Cardoso, médico y filósofo portugués, defendió la dignidad del pueblo judío frente a sus detractores. Estas obras, junto con un vasto corpus sefardí aún por explorar, desafían el silencio impuesto a esta herencia literaria y cultural, reclamando su lugar en la historiografía y literatura universal. Un tejido de múltiples hilos. Los textos de Imberga, Ben Israel y Cardoso se distinguen por su heterogeneidad y polifonía, lo que genera una representación caleidoscópica de la comunidad sefardí. Estas obras incorporan múltiples voces, narradores, testigos, enemigos y textos clásicos, lo que las convierte en retratos colectivos del exilio judío. Los narradores, inspirados por la crónica, recuperan y reinterpretan testimonios ajenos, lo que resalta la memoria compartida, según Hallwach. Esta pluralidad se intensifica con las calumnias históricas y apologías que enfrentan, reflejadas en textos como La vara de Yehuda, VDJ, Esperanza de Israel, EDI, y Excelencias de los hebreos, EDH. Las obras también dialogan con la cultura ibérica. Los conversos, aunque perseguidos, mantienen tradiciones hispánicas y reflejan tensiones entre identidades judía y española. La obsesión hispánica con el judío ausente evidencia un racismo histórico y una fijación cultural, como analiza Mechoulam. Estas narrativas incluyen citas de filósofos, textos sagrados y referencias bíblicas adaptadas, desde Deuteronomio hasta Ezequiel, para contextualizar la diáspora y justificar el regreso al judaísmo. En conjunto, las obras forman una diáspora de voces, exponiendo cada perspectiva sin priorizar ninguna, incluso las de los enemigos, generando un retrato complejo y fragmentado de la memoria sefardí. Al otro lado, el lector. Las obras judeoconversas del siglo de oro español reflejan la complejidad de sus destinatarios, múltiples lectores internos y externos a la comunidad conversa. Por un lado, los conversos en el exilio, externo en Ámsterdam o interno en la península, son un público central. En Ámsterdam, las obras apologéticas buscaban reintegrar a los conversos a su fe original, enfrentando las dificultades de una educación marcada por fuentes católicas y antijudías. Por otro lado, los textos también se dirigen a judíos nuevos y cristianos, enfatizando la memoria colectiva a través del idioma español y términos hebreos. Mientras que los judíos nuevos recibían explicaciones detalladas de rituales y tradiciones, los cristianos eran confrontados con críticas y llamados a revisar sus prejuicios. El lector judeoconverso se encuentra fracturado entre múltiples identidades: español, judío y cristiano. Este uso del español une tanto a judíos como a cristianos y refleja un vínculo paradójico con España, un amor persistente por una tierra que los expulsó. Asimismo, los textos utilizan géneros literarios de prestigio de la época, como la crónica, la poesía y el sermón barroco, creando una continuidad con la literatura española de los siglos de oro. Autores como Elomo Imberga, Menasse ben Israel e Isaac Cardoso adaptaron códigos ibéricos cristianos para expresar valores judíos, evidenciando una identidad en el umbral entre culturas. El lector ideal debe ensamblar fragmentos diversos para entender un texto profundamente influido por la convivencia y exclusión de culturas, revelando la tensión entre inclusión y rechazo. El sujeto converso.
El sujeto converso es una figura que emerge de un contexto marcado por la expulsión de los judíos de la España medieval y el destierro de Sefarad, 1492. Esta identidad está construida sobre fragmentos, vivencias dispersas y relatos dispares, lo que da lugar a una subjetividad compleja, definida por el desplazamiento y la transitoriedad. En los textos que abordan esta figura, el converso es constantemente un viajero, ya sea por razones forzadas o voluntarias. Las narrativas incluyen nombres y lugares como Ámsterdam, Lisboa, Quito, e incluso Honda en las Indias Occidentales, reflejando las migraciones forzadas de los conversos y su errancia temporal y espacial. Los relatos combinan las cronologías cristiana y hebrea, haciendo una fusión entre dos visiones de la historia, la lineal cristiana y la cíclica judía, en la que se reinterpretan mitos bíblicos, como la historia de los judíos en Egipto o la figura de Esther. Estos relatos ayudan a construir una identidad que se fundamenta tanto en la memoria colectiva como en los mitos de la comunidad, mientras se enfrenta al desafío de mantener su pertenencia a una cultura que lo excluye. Además, los conversos, a menudo forzados a vivir bajo identidades impuestas, deben reconfigurar su ser a partir de fragmentos de distintas tradiciones. En este sentido, el indio americano juega un papel importante como figura paralela al converso, ya que también es un sujeto oprimido y sujeto a transformaciones identitarias forzadas. La comparación entre los judíos y los indios americanos es clave en este proceso de reconstrucción de la identidad, marcada por el sufrimiento, la exclusión y la búsqueda de una nueva unidad cultural. Menashe Ben Israel, por ejemplo, establece un diálogo entre estos dos colectivos, mostrando cómo ambos compartían el sufrimiento y la experiencia de ser víctimas de un sistema imperial que los despoja de su identidad. En este contexto, se observa que tanto los conversos como los indígenas deben formar nuevas identidades, basadas en sus experiencias compartidas de desplazamiento, violencia y opresión, pero también de resistencia cultural. La estética del fragmento y el problema de la memoria colectiva. La memoria colectiva de las comunidades judías expulsadas de la península ibérica se caracteriza por una fragmentación profunda. El fragmento, opuesto a la unidad, simboliza tanto la dispersión como la construcción de nuevas identidades en la diáspora. En esta literatura naciente del exilio, los textos actúan como una amalgama que une elementos dispares, el español y el hebreo, la Biblia y la crónica, tiempos cíclicos y lineales. Esta mezcla refleja un esfuerzo mnemónico que, según Hallwach, deriva de una fusión de elementos diversos, lo que evidencia el principio fragmentario de la memoria colectiva. La escritura, entonces, se convierte en un acto de necesidad y memoria, un deber hacia las comunidades esparcidas, como señala Ruth Fine. Los textos de la saga ibérica no solo responden al trauma de la expulsión y la conversión, sino que también sirven como base para construir comunidades mnemónicas. Sin embargo, esta tarea enfrenta tensiones. Los fragmentos, cargados de ideologías, reproducen violencias simbólicas como el uso del idioma del perseguidor o las estructuras literarias de los opresores. Además, según Connerton, superar esta fragmentación puede requerir olvidar elementos que perpetúan el trauma. Esto plantea una paradoja: solidificar las tradiciones en una unidad sincrética implica un avance o el sacrificio de la diversidad. La memoria de la diáspora sugiere que recordar puede ser también un acto de olvidar estratégicamente, desechando aquello que no sirve al propósito de la identidad presente. Fin. Un breve resumen del ensayo académico, La estética del fragmento en la memoria de la diáspora sefardí, escrito por Celia Mabel Burgos Acosta. Presentación por ICEN. Bibliografía. Burgos Acosta, Celia Mabel, La estética del fragmento en la memoria de la diáspora sefardí, University of California Santa Barbara, Humanista, 4, 10 a 2016, 162 a 178.